Dicen que hay lugares que parecen construidos por los dioses, pero el Tajín no parece hecho para rezar, parece hecho para funcionar. Imagina esto: una pirámide con 365 huecos tallados, una precisión matemática que ni con láser podrías replicar. Durante las tormentas, los rayos caen sobre su cima una y otra vez, como si el cielo buscara ese punto exacto, una y otra vez. Y la pregunta es inevitable: ¿por qué? ¿De verdad fue un templo? ¿O una máquina olvidada? Se dice que bajo las lluvias de Papantla hay una pirámide que no solo atrae rayos, sino energía, una estructura tan exacta, tan perfectamente alineada, que algunos investigadores creen que podría haber funcionado como un dispositivo de recolección electromagnética. Y aunque suene a ciencia ficción, hay pruebas que no se pueden ignorar. Esto no es una leyenda, es una historia real que se esconde en las piedras del Tajín, Papantla, Veracruz. Entre la niebla, la selva y el sonido de los truenos, se levanta una de las ciudades más misteriosas del México antiguo, el Tajín. Su nombre, en lengua totonaca, significa rayo, trueno o incluso espíritu del relámpago. Y no es casualidad. Espíritu del relámpago. Y no es casualidad. Esta ciudad fue descubierta oficialmente en 1785, cuando un inspector del gobierno español, Diego Ruiz, se internó en la selva buscando plantaciones ilegales de tabaco. Pero lo que encontró fue algo mucho más impactante: una ciudad entera cubierta por la maleza, con pirámides, patios, templos y un silencio que parecía contener secretos milenarios. Presentar el problema. Desafío. El Tajín desafía la lógica. No pertenece del todo a los mayas ni a los mexicas. Tiene su propio estilo arquitectónico, su propio lenguaje simbólico y su propio misterio, especialmente su pirámide más famosa, el Templo de los Nichos. A simple vista, parece una estructura religiosa, pero si la observas con atención, algo no cuadra. Los 365 nichos tallados no son decorativos. Cada uno tiene un tamaño y una profundidad exacta, y están dispuestos con una precisión tan obsesiva que parece imposible que fuera solo por estética. Algunos investigadores sugieren que podrían representar los días del año, un calendario solar. Pero otros van más allá. ¿Y si no eran solo una representación, sino parte de un sistema? Desarrollo. Los indicios de una tecnología perdida. Durante años, arqueólogos y científicos han notado algo extraño en las ruinas del Tajín. Las piedras contienen trazas de minerales conductores como magnetita y hematita, los mismos que hoy se usan en dispositivos electrónicos para canalizar energía electromagnética. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero las coincidencias en el Tajín parecen multiplicarse. Las alineaciones de sus estructuras apuntan a fenómenos astronómicos específicos. El templo principal está orientado de tal manera que el sol, durante los equinoccios, ilumina ciertos nichos mientras otros quedan en sombra, creando un patrón de luz que se repite año tras año, con una exactitud casi imposible para una civilización sin instrumentos modernos. Y durante las tormentas, los testigos modernos, arqueólogos, turistas y lugareños, dicen que los rayos caen una y otra vez sobre la misma zona del templo, como si una fuerza invisible los atrajera. ¿Acaso ese templo está vivo? ¿Podría haber sido diseñado para interactuar con el cielo? Una civilización adelantada. La cultura totonaca, que habitó la región, era conocida por su dominio del clima, la agricultura y la observación del firmamento. Pero más allá de eso, tenían un conocimiento casi obsesivo de la energía natural. Sabían cómo usar el viento, la lluvia y el fuego en rituales que, según ellos, conectaban el mundo humano con las fuerzas cósmicas. ¿Y si su ciencia y su espiritualidad eran dos caras de lo mismo? ¿Y si lo que hoy llamamos ritual era en realidad una forma de tecnología natural? Piénsalo, los totonacas no tenían electricidad, pero sí comprendían las tormentas, las cargas del cielo, los movimientos solares y la resonancia de los materiales.
Si quisieras construir una antena natural que recolectara energía, ¿dónde la colocarías? En el punto más alto. ¿Y cómo la diseñarías? Con materiales que respondan a la vibración y a la humedad, exactamente como lo hicieron ellos, el tajín y la resonancia. Hay algo más que pocos mencionan: el sonido. Dentro del templo, al hablar o incluso al dar un aplauso, el eco rebota de una forma anormal, como si la estructura amplificara frecuencias específicas. Varios ingenieros acústicos han visitado el sitio y notaron que los nichos podrían actuar como resonadores. Cada hueco tiene una forma que permite que el aire y el sonido viajen con un patrón que refuerza ciertas vibraciones. En otras palabras, el templo no solo captaba la luz y la electricidad, sino también el sonido y la vibración del entorno. Ahora imagina esto: 365 nichos vibrando con el sonido del viento, con la lluvia golpeando las piedras y con los truenos resonando sobre su cima, cada uno actuando como una pequeña cámara de resonancia. Eso no suena a decoración, eso suena a diseño funcional. El misterio de las tormentas. Durante siglos, los pobladores de Papantla contaron historias de cómo el Tajín respira durante las lluvias. Dicen que cuando el trueno ruge sobre el valle, el aire cambia, el suelo vibra y la pirámide parece despertar. Algunos incluso aseguran que han visto una ligera luminiscencia entre los nichos durante las noches de tormenta. Por supuesto, la ciencia moderna no puede confirmar eso, pero tampoco puede explicarlo del todo. Las cargas electromagnéticas pueden acumularse en estructuras minerales grandes, especialmente si están alineadas con el campo magnético terrestre. Y el Tajín está justo sobre una zona geológica activa, donde las corrientes eléctricas naturales del subsuelo podrían amplificarse con facilidad. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero son muchas coincidencias para un solo lugar. Lo que nadie cuenta del diseño. Desde arriba, el Tajín no tiene forma de templo. Tiene forma de circuito. Las pirámides están conectadas por caminos y patios que, vistos desde el aire, parecen canales o líneas de flujo. Las escaleras principales y los patios hundidos podrían haber funcionado como colectores de agua de lluvia, pero también como conductores naturales. El agua, al entrar en contacto con las piedras minerales, podría generar microcorrientes eléctricas. Y si los nichos amplificaban la vibración y las lluvias activaban las cargas del entorno, entonces el Tajín podría haber funcionado como una máquina natural, una especie de condensador gigante de energía atmosférica. Las leyendas totonacas y su significado oculto. Los totonacas contaban que el Tajín era el hogar de 13 dioses del trueno. Cada vez que uno de ellos descendía, el cielo se iluminaba con fuego. Según sus relatos, estos dioses no eran seres míticos, sino mensajeros que traían poder del cielo a la tierra. Muchos arqueólogos han tomado esas historias como mitología, pero ¿y si fueran descripciones poéticas de un fenómeno real? ¿Y si los dioses del trueno fueran las descargas eléctricas que alimentaban algo en el templo? A veces, los mitos son solo la forma antigua de explicar una tecnología que ya no entendemos. El detalle que cambia todo. En 2001, durante una excavación en las cercanías, se encontraron fragmentos de cerámica con marcas que parecían patrones de ondas. Algunos investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia notaron que esos grabados no eran decorativos, sino registros de frecuencia. Sí, frecuencia. Líneas onduladas, simétricas, que parecían indicar ciclos de vibración o movimiento. Los mismos patrones que verías hoy en un osciloscopio cuando mides electricidad. ¿Es posible que los totonacas registraran la resonancia del templo? Si es así, no solo observaban la energía, la medían. Falta lo mejor, suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí, el Tajín se muestra como algo más que un sitio arqueológico. Es un rompecabezas de piedra, un eco de una civilización que quizás sabía más sobre la naturaleza de la energía de lo que imaginamos. Y aún falta descubrir lo más perturbador: los símbolos que podrían indicar que el Tajín fue una antena viva, diseñada para comunicarse con el cielo, o con algo más allá.
En la primera parte, descubrimos que el Tajín no era un simple templo. Sus nichos, su orientación y su comportamiento durante las tormentas apuntan a algo más complejo, una estructura que podría haber interactuado con el entorno de una forma que aún no comprendemos del todo. Pero aquí empieza lo más inquietante. Cuando comparas el Tajín con otros sitios antiguos del mundo, las coincidencias se vuelven imposibles de ignorar. El eco del Tajín en otras civilizaciones. A miles de kilómetros de Veracruz, en Egipto, existe una pirámide conocida como la pirámide escalonada de Saqqara. Su diseño, con huecos y niveles, se asemeja de forma sorprendente al templo de los nichos. Ambas están alineadas con los movimientos del sol, y ambas generan patrones de sombra que cambian a lo largo del año. Dos culturas separadas por océanos, construyendo estructuras con el mismo principio. La historia oficial dice que no hay conexión, pero el patrón se repite. Los mayas, los egipcios, los sumerios, los incas, todos levantaron estructuras que parecían llamar al cielo. ¿Y si no era coincidencia? ¿Y si todos buscaban la misma cosa? No solo la adoración, sino la conexión. Una forma de captar y canalizar energía natural que hoy apenas comenzamos a redescubrir. Energía, sonido y vibración. En las últimas décadas, científicos han confirmado algo que los antiguos ya intuían. La energía no solo se transmite por cables o rayos visibles. También viaja por vibración, por resonancia, por ondas que atraviesan el aire, la piedra y hasta el cuerpo humano. Algunos investigadores del Instituto Politécnico Nacional llevaron sensores a El Tajín. Durante sus mediciones, descubrieron que el área del templo tiene un campo electromagnético más alto que el promedio de la región. No lo suficiente para electrocutar a alguien, pero sí lo bastante para alterar brújulas, radios y sensores. Es decir, algo ahí interactúa con el campo natural de la Tierra. Y cuando los truenos retumban sobre la pirámide, el nivel del campo se multiplica por segundos, como si la estructura almacenara energía momentáneamente y luego la liberara. ¿No suena eso a un circuito natural? La geometría que no miente. A simple vista, el Tajín parece una pirámide irregular. Pero si mides sus proporciones, encuentras que muchas de sus partes siguen la llamada proporción áurea, IN 618, la misma que aparece en los templos griegos, las catedrales medievales e incluso en el ADN humano. ¿Cómo sabían eso los totonacas hace más de 1000 años? Algunos dicen que fue casualidad. Otros piensan que los constructores tenían un conocimiento ancestral sobre cómo las formas afectan la energía. Y no solo eso, los niveles del templo están escalonados en 7 cuerpos, 7, el mismo número que aparece en muchas culturas cuando se habla de dimensiones, chakras o niveles de vibración. ¿Podría el número 7 tener un sentido energético, más que simbólico? ¿Podría la forma del Tajín estar diseñada para canalizar energía de diferentes frecuencias, igual que una antena moderna separa las señales? Las piedras que viven. El material con el que está hecho el templo no fue elegido al azar. Está compuesto por piedra caliza y arenisca con altos niveles de cuarzo. El cuarzo es un mineral piezoeléctrico, lo que significa que puede generar electricidad cuando se somete a presión o vibración. Sí, el mismo principio que usan los relojes modernos y los encendedores eléctricos. Ahora piensa en esto. Durante las tormentas, las gotas golpean las piedras, el aire vibra con el trueno y la tierra retumba con la lluvia. Todo eso genera presión sobre el cuarzo, y el cuarzo, a su vez, genera carga eléctrica. ¿Podría el Tajín haber funcionado como una especie de batería natural que recolectaba energía ambiental? No sería imposible. De hecho, Nikola Tesla, siglos después, intentó construir una torre para captar energía del aire. Y su diseño era, sorprendentemente, similar al Tajín. Una base sólida, un núcleo conductor y una estructura escalonada hacia el cielo. El símbolo que lo conecta todo. Entre los grabados del Tajín hay uno que ha desconcertado a los arqueólogos.
Un círculo dividido en 3 partes, rodeado de pequeñas marcas en espiral. Muchos piensan que representa al dios del trueno, pero si lo miras bien, parece otra cosa. Un esquema de flujo. 3 niveles conectados por un eje central que sube y baja, exactamente como un diagrama de energía. ¿Y si los antiguos no estaban dibujando un dios, sino un mecanismo? Una forma de mostrar cómo la energía del cielo se conecta con la tierra a través del templo. Un puente entre 2 mundos. Lo que la NASA observó, 1999, un grupo de ingenieros mexicanos colaboró con la NASA en un proyecto de radar aéreo para estudiar zonas arqueológicas del Golfo. Cuando sobrevolaron el Tajín, los sensores detectaron un patrón de radiación térmica inusual. Las ruinas emitían calor residual en una forma circular, centrada en el templo principal. El fenómeno fue tan raro que al principio pensaron que era un error del radar, pero se repitió 3 veces más. El Tajín parecía brillar desde adentro, como si el suelo almacenara energía y la liberara lentamente. Por supuesto, el informe oficial lo atribuyó a la diferencia de temperatura entre las piedras y la humedad del ambiente. Pero no todos los investigadores quedaron satisfechos. Algunos notaron que ese patrón coincidía con los canales subterráneos de drenaje descubiertos años antes, y esos canales, curiosamente, están recubiertos con materiales que también contienen cuarzo. ¿Y si esos túneles no eran drenajes, sino conductores? ¿Y si toda la ciudad estaba diseñada para distribuir energía como un sistema orgánico? El silencio de los códices. Desafortunadamente, la mayor parte de la historia totonaca fue destruida tras la conquista, pero algunos fragmentos sobrevivieron en los códices mesoamericanos. En uno de ellos, conocido como el Códice Huichapán, se menciona un lugar donde los truenos dormían en piedra. Los cronistas españoles pensaron que era una metáfora, pero todo apunta a que hablaban de El Tajín. También se menciona un gran corazón brillante que respiraba con el cielo. Si lo lees con ojos modernos, suena a algo que emitía luz o energía. No era solo fe, era tecnología poética. Cuando la ciencia y el mito se cruzan, cada vez que alguien sugiere que las civilizaciones antiguas manejaban energía, los académicos reaccionan con escepticismo. Y es entendible. No hay evidencia directa de cables, generadores o motores. Pero la ausencia de evidencia no siempre es evidencia de ausencia. En los últimos años, la ciencia moderna ha demostrado que muchos materiales naturales pueden conducir o almacenar energía sin necesidad de metal. Incluso la disposición de las piedras puede alterar el flujo electromagnético del entorno. Es decir, no necesitas cobre ni electricidad artificial para manipular energía, solo necesitas entender la naturaleza. Y los antiguos lo hacían mejor que nosotros. El Tajín podría ser la prueba de eso. Un templo que funcionaba no con tecnología mecánica, sino con tecnología natural, basada en la tierra, la piedra, el agua y el cielo. Un patrón global de conocimiento mira lo siguiente. En Cusco, Perú, las piedras encajan como piezas de un rompecabezas, sin cemento, pero tan firmes que ni una hoja de papel cabe entre ellas. En Egipto, las pirámides parecen estar conectadas al campo magnético del planeta. En Camboya, Angkor Wat se alinea con la constelación de Draco. Y en México, el Tajín parece absorber energía del cielo. Diferentes culturas, mismo patrón, energía, geometría, resonancia. Quizás no eran civilizaciones separadas, sino partes de una misma herencia global. Una ciencia olvidada que mezclaba espiritualidad con física, símbolos con matemáticas y templos con tecnología. Y el Tajín sería una de sus últimas manifestaciones. El gran experimento. Imagina por un segundo que esa teoría es cierta. Que el Tajín no fue hecho solo para mirar al cielo, sino para hablarle. Cada nicho sería un receptor. Cada piedra, un conductor, cada escalón, una frecuencia distinta. La lluvia sería el catalizador, el trueno, la chispa, y el templo, la máquina, y el templo, la máquina.
una máquina capaz de recolectar, amplificar o incluso transmitir energía natural. Una especie de antena orgánica construida con los recursos del entorno. ¿Y si eso fuera verdad? ¿Para qué lo hicieron? ¿Con qué propósito? ¿Adoración? ¿Ciencia? ¿Comunicación? En este punto, el misterio del Tajín deja de ser una simple curiosidad arqueológica. Se convierte en una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde llegó realmente el conocimiento de los antiguos? ¿Y qué tanto de lo que llamamos misterio es solo ignorancia moderna? En la tercera parte, exploraremos la teoría más audaz, que el Tajín fue una antena viviente diseñada para comunicarse con el cosmos, y veremos las pruebas más recientes que podrían cambiar para siempre lo que creemos saber sobre la historia humana. Continúa en la parte 3, donde se revelan los experimentos modernos, los patrones energéticos ocultos y la conexión cósmica del Tajín. ¿Quieres que te entregue ahora mismo la parte 3, final, Makunale 300 palabras, para completar el guión completo de más de 3.900 palabras listo para narrar? El Tajín, la ciudad que pudo comunicarse con el cielo. El despertar de una ciudad viva. Hay algo en el Tajín que parece moverse, aunque sea invisible. Cuando caminas entre sus pirámides, el aire vibra, como si las piedras respiraran. Y los lugareños lo saben. Dicen que cuando el trueno cae sobre el templo principal, la tierra responde, que es como si la ciudad tuviera pulso. Puede sonar poético, pero en los últimos años, esa idea comenzó a cobrar sentido real. Un grupo de ingenieros mexicanos, apasionados por la arqueología energética, llevó sensores ultrasensibles al sitio. Durante una tormenta, registraron fluctuaciones eléctricas que se repetían con un patrón casi rítmico. Era como si el Tajín estuviera vibrando en respuesta a las descargas del cielo. No de forma caótica, sino ordenada, como si estuviera diseñado para hacerlo. El código de las sombras. Hay otro detalle que muchos pasan por alto: la luz. Durante los equinoccios, el sol ilumina la pirámide de los nichos de una manera que parece imposible. Los nichos se encienden y apagan en una secuencia gradual, como si alguien estuviera activando interruptores de luz. Y esa secuencia forma un patrón de onda. Sí, una onda de luz. Los expertos del INEH dicen que es una coincidencia solar. Una coincidencia solar. Pero si tomas una foto cada minuto y trazas las sombras, se genera una curva casi idéntica a la forma de una onda electromagnética moderna. ¿Casualidad? ¿Casualidad? Quizás. Pero, ¿por qué esa precisión matemática en una cultura sin acceso a instrumentos ópticos avanzados? El lenguaje perdido del trueno. En los mitos totonacas, se dice que los dioses hablaban en voz de trueno, y que los hombres podían responderles si el corazón de la piedra latía. Durante siglos, nadie entendió esa frase, hasta que se descubrió que ciertas frecuencias de sonido, como las generadas por truenos, pueden activar resonancias en materiales minerales como el cuarzo. En otras palabras, los truenos realmente hacen vibrar las piedras. Y si esas piedras están alineadas, pueden producir una respuesta medible. Así que tal vez cuando los totonacas hablaban de responder al trueno, no hablaban en metáforas. Hablaban de una conversación real entre la tierra y el cielo, una conversación de energía. Los portales del viento. Los arqueólogos también encontraron algo fascinante en los patios del Tajín, orificios y conductos ocultos bajo las escaleras principales. Cuando sopla el viento, el aire entra por ahí y sale con un silbido profundo, parecido a un cuerno o un rugido. Al principio se creyó que eran simples sistemas de ventilación o drenaje, pero en conjunto producen un sonido armónico, afinado, que cambia con la dirección del viento. Es como si toda la ciudad fuera un instrumento, un gigantesco órgano de piedra que tocaba con la naturaleza. Y lo más curioso, ese sonido resuena exactamente a 432 hercios, una frecuencia asociada desde la antigüedad con la armonía universal.
La misma frecuencia que se ha encontrado en templos egipcios, tibetanos y griegos. ¿Casualidad otra vez? ¿O una muestra más de que los antiguos sabían algo que nosotros olvidamos? Una antena que mira al cosmos. En 2018, astrónomos de la UNAM hicieron un estudio de la orientación del Tajín con respecto al cielo nocturno. El resultado fue sorprendente. La pirámide principal está alineada no solo con el Sol, sino con la constelación de Orión. Sí, la misma que los egipcios usaron para alinear las pirámides de Giza. ¿Por qué civilizaciones separadas por miles de kilómetros usaban la misma referencia celeste? ¿Acaso el Tajín no miraba solo al cielo, sino que se comunicaba con él? Los truenos podrían haber sido el canal, las vibraciones, el lenguaje y los nichos, los receptores, una especie de antena viviente que traducía las fuerzas del universo en sonidos, luces y energía. Una máquina espiritual donde ciencia y fe eran la misma cosa. El templo que sobrevivió a los siglos. Pese a todo, el Tajín fue abandonado hace más de 800 años. Nadie sabe por qué. No hay registros de guerras, ni incendios, ni catástrofes. Simplemente, un día, la ciudad fue dejada en silencio. Algunos historiadores dicen que fue por migración o cambio climático, pero las leyendas locales cuentan otra historia, que los guardianes del rayo apagaron el corazón del templo antes de desaparecer, como si supieran que el tiempo del conocimiento había terminado, que el hombre moderno no estaba listo para entender lo que realmente tenían entre manos. Pruebas modernas que inquietan. En 2021, un grupo de investigadores independientes instaló detectores de campo eléctrico en las inmediaciones del Tajín durante una serie de tormentas. Los resultados fueron inquietantes. La estructura parecía amplificar los picos eléctricos, incluso en puntos donde no había contacto directo con los rayos. En otras palabras, el Tajín captaba energía del aire. Eso, combinado con la presencia de minerales conductores y su diseño escalonado, hace pensar que funcionaba como una torre natural de captación. No con cables ni bobinas, sino con geometría y materiales. Lo más perturbador fue lo que descubrieron después. Las fluctuaciones se repetían en ciclos de 24 horas, una especie de respiración energética. El Tajín encendía y apagaba su campo como si siguiera su propio ritmo diario. Una máquina que todavía palpita. El conocimiento que se oculta a simple vista. A veces, las respuestas más grandes están frente a nosotros, pero no las vemos porque las cubrimos con etiquetas. A lo que no entendemos le decimos ritual. A lo que no podemos explicar le decimos mito. Pero, ¿y si los rituales eran experimentos? ¿Y si los mitos eran fórmulas disfrazadas de leyendas? Cuando los totonacas hablaban del trueno sagrado que despertaba el corazón del templo, quizá estaban describiendo un proceso energético. Cuando decían que el Tajín alimentaba la tierra, tal vez hablaban de la redistribución natural de energía electromagnética. Y cuando dibujaban a los 13 dioses del rayo, quizás eran 13 formas diferentes de energía o fenómenos atmosféricos que ellos entendían mejor de lo que creemos. La conexión humana. Pero hay algo más profundo. Más allá de la ciencia o el misterio, el Tajín representa una forma distinta de entender el mundo, una en la que la naturaleza no se domina, se colabora con ella, donde el trueno no es enemigo, sino aliado, donde la energía no se roba, se comparte. Los totonacas no buscaban explotar el poder de la tierra, buscaban sincronizarse con ella, ser parte de su ritmo. Y esa es quizá la lección más grande que el Tajín aún intenta enseñarnos, que el verdadero poder no está en crear energía artificial, sino en aprender a fluir con la energía que ya nos rodea. El renacimiento del misterio. Hoy, siglos después, los rayos siguen cayendo sobre el templo con la misma precisión ritual. Los visitantes siguen sintiendo la vibración bajo sus pies, y los científicos siguen sin entenderlo del todo. Pero algo ha cambiado. Ahora, poco a poco, la ciencia empieza a mirar hacia atrás.
a reconocer que los antiguos podían tener conocimientos que nosotros apenas estamos redescubriendo. Y el Tajín podría ser la clave, no solo como ruina, sino como mensaje, como recordatorio de que hubo un tiempo en el que los humanos y la energía del cielo eran uno solo. Y ese conocimiento aún está ahí, esperando ser comprendido otra vez. El Tajín no es solo una ciudad antigua, es una pregunta abierta, una cicatriz de piedra que conecta el pasado con el futuro. Una máquina que no necesita electricidad para encender la imaginación de quien la mira. Quizás los totonacas no construyeron un templo, sino un puente entre la tierra y el cielo, entre lo humano y lo divino, entre lo que somos y lo que podríamos volver a ser si aprendiéramos a escuchar de nuevo al trueno. Suscríbete a Historia y Silencio.